Amén, queridas hermanas. Sigamos con la lectura de nuestro alimento diario. Serie: Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Tomo: seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Por nuestro hermano Pedro Dom. Semana 1, día domingo. Lectura bíblica. Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Leer con oración. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén, yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh Señor Jesús, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo en Corinto y la carta a los Gálatas. Después de Macedonia, Pablo y Silas fueron a Berea, donde se produjo un tumulto. A causa de esto, los hermanos consideraron mejor enviar a Pablo a Atenas, desde donde partió Corinto. Como se relata en Hechos, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Claudio, emperador de Roma, decretó que todos los judíos debían abandonar Roma para hacer un censo, y a Pablo se dirigió a Aquila y Priscila, pues eran del mismo oficio, con quienes comenzó a vivir y a trabajar haciendo tiendas. Quizás no parezca extraña esta profesión de hacer tiendas, pero Corinto era una de las regiones en la que se celebraban de vez en cuando grandes festivales, fiestas y concentraciones de personas. Por lo tanto, la ciudad no contaba con la infraestructura hotelera para albergar a todas las personas que acudían allí durante los grandes eventos. En estas ocasiones, la gente se alojaba en tiendas proporcionadas por profesionales. Como Pablo estaba solo y no tenía recursos en la obra para cubrir sus gastos, se unió a Priscila y Aquila para hacer tiendas. Pablo, aunque trabajaba, no dejaba de predicar el Evangelio, como lo registra el texto de Hechos, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ante la oposición de los judíos, Pablo comenzó entonces a predicar el evangelio a los gentiles, siendo animado por el Señor. Pablo permaneció en Corinto durante 1 año y 6 meses, y fue durante ese tiempo que probablemente escribió su primera carta a los tesalonicenses, en el año 52. Aunque la iglesia en Tesalónica era una iglesia nueva, le escribió su segunda carta al año siguiente.
Entre los años 53 y 54, Pablo debió haber escrito la carta a los Gálatas, después de los acontecimientos registrados en Hechos 15, ocurridos en el año 50. A lo largo de esta semana, pudimos conocer el trasfondo de la carta a los Gálatas. Si no hubiera existido toda aquella presión por parte de los judíos, como se relata en Hechos 15, que llevó a la iglesia en Jerusalén a inclinarse hacia la observancia de la ley e influenciar a las iglesias de los gentiles, Pablo no habría manifestado la preocupación presentada en la carta a los Gálatas. En cuanto a nosotros, necesitamos tener claridad sobre la verdad del Evangelio. El Evangelio es solo uno, no hay dos evangelios. El único Evangelio es el Evangelio de Cristo, el Evangelio que Jesucristo predicó y que sus apóstoles continuaron. Debemos permanecer dentro del único Evangelio, que es el Evangelio de la vida, de la gracia, el Evangelio que nos guía a seguir al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Jesús es el Señor.